No tiramos, ya, ¿no? Vale. Aquí es. Os lo vuelvo y... Venga, pues ya está. Muy bien. Bien. Bueno, ahora sí. Inteligencia artificial. Ahora sí. Bien, lo primero, darles la bienvenida a esta mesa, que es realmente continuista respecto de todo lo que se ha hablado en esta primera, que enlaza totalmente con los mensajes que se han vertido en la mesa. Y bueno, pues lo primero para mí es un verdadero honor estar hoy aquí, moderando esta mesa, en esta casa además, y sobre todo pues con las personas que me acompañan en la mesa como ponentes, grandísimos expertos y expertas, y sobre todo mejores personas, ¿eh? Es decir, Carmen, Belén y Antonio. Luego posteriormente los presentaré. Bien, que la inteligencia artificial es una tecnología de indudable valor, de indudable impacto disruptivo en todo tipo de sectores o actividades, creo que a estas alturas nadie lo cuestiona. Que de manera paralela conlleva todo tipo de retos y de riesgos, lo sabemos y lo vivimos y lo sufrimos. Quizás la eclosión del uso y despliegue masivo de la inteligencia artificial generativa a finales de 2022 empezó a hacer más visible quizás esos retos y riesgos de los que veníamos hablando los que nos dedicamos a esto desde hace tantos años, ¿no? Y sobre todo eso lo que generó es avivar y zarandear el debate político sobre una cuestión que no era nueva, que era de si debíamos de regular o no la inteligencia artificial. Europa ya se había subido a ese tren y ya había lanzado en 2021 su borrador de reglamento de inteligencia artificial, una norma con perspectiva o con enfoque horizontal, global, desde un enfoque de riesgos, mientras otros países pues, habían tomado distintas posturas, desde los países que habían adoptado la postura de no regular hasta los países que optaban a hacerlo desde un enfoque más volcado en lo que llamamos el soft law, la autorregulación, y un enfoque mucho menos centralizado. Bien, ese es el contexto hasta esa eclosión de ese despliegue y uso masivo donde las personas hemos tocado más la tecnología y hemos vivido más de cerca todos esos retos y riesgos. Y eso hizo incluso que países como Estados Unidos presentara 2 consultas públicas sobre cómo regular la IA, incluso que se aprobara esa orden ejecutiva 14.110, que con la entrada de Donald Trump en el gobierno, pues es lo primero que hizo, conforme ya anunció, es revocarla. Y este es el contexto mundial en el que nos encontramos en este momento. Países que han optado por regular, otros que han optado por regular con menor intensidad y países que directamente han optado por no regular. La pregunta es obvia, es decir, ¿debemos de regular o no debemos regular la inteligencia artificial? Fíjense, por ejemplo, el giro de 180 grados que ha dado la propia Comisión Europea hace 2 semanas. Es decir, junto con el reglamento estaba tramitando 2 propuestas en materia de responsabilidad e inteligencia artificial, una nueva directiva en materia de productos defectuosos que ya tenemos aprobada desde finales de este año 2024 y una directiva para adaptar las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial. Directiva que cuando se presentó como una directiva verdaderamente descafeinada, con una serie de medidas facilitadoras de la prueba, pero que justo una evaluación de impacto, una nueva evaluación de impacto de septiembre de 2024 le daba la vuelta de nuevo al calcetín, daba otro giro de 180 grados en esa norma propuesta y apostaba más por un reglamento que por una directiva y recuperaba aspectos como una responsabilidad objetiva o dual, objetiva para alto riesgo, dual para el resto de sistemas, y volvía a recuperar aspectos como la inversión de la carga de la prueba o la solidaridad entre sujetos que participen en su ciclo de vida. Bien, esa propuesta directiva, actualmente en tramitación, ha desaparecido de la agenda legislativa europea para 2025 y nos tenemos que hacer muchas preguntas. Los porqués, dónde estamos, dónde vamos. Y a partir de ahí pues me van a permitir, después de esta pequeña introducción, pues que presente a quienes me acompañen en la mesa como ponentes, que son los protagonistas de hoy, ¿no? Creo que no me voy a enrollar, voy a coger el testigo de Rodolfo, porque creo que todos ustedes las conocen y lo conocen sobradamente. Belén, presidenta además de NATIC, en este caso Carmen, profesora también de la Universidad
Complutense de Madrid, con una amplia experiencia, ambas a nivel docente, que compagina su actividad profesional con múltiples cargos en distintas entidades y con la investigación y la divulgación, y Antonio también, abogado como Belén y especialista en IA, y también pues, compaginando su actividad profesional con la docencia y la investigación, con también múltiples publicaciones en esta materia. Y a partir de ahí, sois vosotros los que tenéis que opinar. Es decir, yo creo que la primera pregunta sería esa, es decir, ¿regular o no regular la IA? Y tomar la palabra conforme... En una mesa de juristas y en la casa de los juristas, yo creo que la respuesta es inequívoca y unívoca, ¿no? Regular, por supuesto, yo personalmente, ya no como jurista, desde luego no me gustaría ir a un enfoque autoritario como los que vemos en Asia, y tampoco a un enfoque de absoluta, sino de regulación, enfoque de soft law, y de métodos de buenas prácticas, absolutamente voluntarios, etcétera, etcétera, cuál es el modelo americano, con la evolución que aún tenemos por ver. Por mi parte, por tanto, regulación seguro, regulación pues, que sirva, que no añada cargas burocráticas, como ya se ha dicho. Hace pocos días en un medio técnico me preguntaban esto de desregular, porque es el mantra, desregular es el mantra. Decía, no, desde luego que no, y yo como presidenta de NATIC no voy a decir nunca que desregulemos nada, ni siquiera, digamos, a punta de pistola, en fin, de las tendencias, por decirlo así, de las tendencias geopolíticas últimas. Regular siempre de manera razonable, de manera que se pueda cumplir, de manera que se pueda aterrizar en las empresas y en las organizaciones, que de eso ¿no? Sabemos un poco, y eso es lo que nos toca lidiar en el día a día, y apoyar en todo lo que podamos. Apoyar en lo que podamos también significa, cuando no estás con una gran empresa o una gran administración, como los proyectos que estamos algunos de aquí últimamente, si estás frente a una startup o una pequeña empresa, también ayudarle a cumplir en la medida de lo posible, seguramente siguiendo estándares que son de terceros, que ellos no han tenido recursos para elaborar, pero ayudarles a aterrizar ese cumplimiento en políticas internas y en documentos de cumplimiento interno. Y lo dejo aquí para los compañeros. ¿Sí? Trump lo ha dejado clarísimo, no va a regular la inteligencia artificial. Pero lo ha dejado clarísimo, primero deshaciendo lo andado por Biden, donde sí que es cierto que ya se marcaba cierta autonomía a las empresas y organismos para que autorregulasen. Es decir, que lo que nos había proporcionado Biden tampoco era una panacea, era, bueno, pues declaraciones de buenas prácticas, principios de equidad, de justicia, de transparencia, pero dejaba cierta autonomía. Bueno, pues a eso tampoco quiere Trump. Visto esto, bueno, tenemos que reconocer que tampoco nos gusta el sistema de Asia y que nosotros hemos adoptado el sistema de la regulación. La regulación tampoco es la panacea. Claro que tiene críticas, que es criticable, pero es que también lo fue el Reglamento General de Protección de Datos, que dijimos va a sujetar absolutamente todo lo que es la reutilización, el servirnos de los datos para la información, para la investigación. Claro que no es la panacea, pero sí que es verdad que garantiza un sistema donde sabemos, como lo declara en el primero de sus considerandos, la protección de los derechos fundamentales, la salud, la seguridad, el Estado de Derecho, las democracias y el medio ambiente. Si no queremos que los sistemas de inteligencia artificial que se desarrollen y se usen desplieguen efectos donde se garanticen esos derechos, es que estamos dejando caer el sistema democrático y los valores a los que nos hemos acostumbrado. Regulación es necesaria, es verdad que tiene ciertos inconvenientes, pero Europa, antes de tener el reglamento de inteligencia artificial, tampoco era la gran innovadora en inteligencia artificial. Lo estaba siendo Estados Unidos, que ha tenido la sede de las grandes tecnológicas, y lo estaba siendo China, con lo cual, ¿qué
haya llegado la regulación que en abril del 21 la Comisión Europea nos propusiera un texto, no ha hecho ralentizar la innovación. Lo que nos está diciendo es acostumbrémonos. Esto es lo que hay en la Unión Europea y lo que queremos es que todos los sistemas que circulen en nuestro mercado sean sistemas seguros, que respeten los valores que forman parte de nuestra propia existencia y que la persona siga siendo el núcleo del derecho. Aunque no es un reglamento, lo decía Rodolfo no hace mucho en una sesión que... No es un reglamento para la persona, es un reglamento para la inteligencia artificial, pero sí que es cierto que pone el foco en la persona y esa perspectiva no podemos perderla. No es la panacea, pero lo que hay que hacer es adaptar la norma, en definitiva, para que también sea compatible con la innovación y que se adopten medidas que la Unión Europea en la exposición de motivos del texto originario lo decía: liderazgo en innovación y liderazgo en protección de derechos, con lo cual la voluntad era esa desde la exposición de motivos originaria, y lo que hay que hacerlo es compatible con grandes inversiones. Antonio. Voy a ser un poco el elemento discordante. Vamos a ver, regulación sí, pero con muchísimos matices. Muchísimos matices. ¿Por qué? Porque para mí hay un paso previo, que es la educación del ciudadano. Es decir, decía el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, hace nada, antes de salir de la Comisión, que la era de la ingenuidad en Europa tenía que acabar. Es decir, estamos infantilizando al ciudadano considerando que papá Estado, como ha dicho muy bien Ofelia, tiene que venir a salvarnos. Y yo claro que creo en una cierta normativa y en un cierto orden, pero yo creo que hay que partir de una educación en ética, y ética como la entendía Victoria Camps, que es un ejercicio reflexivo de la libertad, y eso implica una educación. Por supuesto que el Estado tiene que dotar de una serie de garantías, antes se ha hablado también de garantías, tenemos que dotar de orden, seguridad jurídica, por supuesto, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanidad, ya lo vimos en la pandemia, por supuesto también educación e innovación, ¿no? ¿Cuál es el problema de Europa? Vamos a ver, decía Mario Benedetti que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Y ese es el momento en el que estamos. Y el problema de Europa es que estamos pues, exactamente igual que en 1602, cuando el jesuita Matteo Ricci le entrega al emperador chino, al 14º emperador de la dinastía Ming, a Wan Li, un mapamundi en el que Europa no estaba en el centro. Estamos virando desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y esto no es solo un tema de Trump. En el año 21 se firma la alianza del AUKUS entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia para vigilar el Pacífico. Y la isla de Taiwán no es una casualidad tampoco. Entonces, en esta trampa de Tucídides en la que estamos, es decir, en la lucha, en la hegemonía entre dos grandes superpotencias por un elemento tecnológico para dominar el mundo, ¿cuál es el papel que juega Europa? Ninguno. Ninguno. Y es que tenemos que ser realistas. Tenemos que despertar. Es que ese es el gran problema. Europa se ha convertido en una isla energética, no tenemos energía, ¿de acuerdo? Y en una isla tecnológica. Dependemos, lo decía antes Rodolfo, dependemos del modelo estadounidense o del modelo chino. ¿Por qué? No es un tema de regulación, lo dice muy bien Carmen. Es que en la tercera revolución industrial Europa estaba al mismo nivel de PIB que Estados Unidos. Y en estos últimos años no hemos apostado por la innovación, sino probablemente por la burocracia, y hemos perdido el tren de las tecnologías. Por lo tanto, Europa tiene que despertar. O sea, yo me alegré, no tanto, porque además es que resulta que nos estamos quejando cuando viene Vance a la cumbre de París para hablar de inteligencia artificial, y al día siguiente se tomaron las dos medidas, ¿no? La de retirar la directiva, que bueno, eso... No digo ni que esté bien ni mal, pero parece que encima pues nos dan el puñetazo y ya respondemos como quiere Estados Unidos. Y en segundo lugar, sí que me gustó el tema de la inversión en IA. Ahora, no sé dónde van a ir los 200.000 millones de dólares o de euros que va a invertir Europa, ¿no? Entonces, Europa tiene que despertar. Entonces, regulación sí, pero primero educar al ciudadano. Educarle, como decía antes, en el ejercicio reflexivo de la libertad y teniendo en cuenta que la libertad tiene una segunda cara, que es la responsabilidad. Entonces, yo sí que creo muchísimo en el soft law, creo muchísimo en los códigos de conducta y en la autorregulación, pero es que nos falta el paso previo, que es la educación en competencias digitales. Gracias, Antonio. Muy de acuerdo con algunas de las cosas que has dicho, y hilando un poquito entre lo que acabas de comentar y lo que también pues, se ha comentado en la mesa anterior. Precisamente todo eso que hablamos cuando hablamos de ética, seguridad, fiabilidad,
transparencia, explicabilidad, respeto de los derechos fundamentales, es decir, normas y principios básicos que tienen su origen en la ética, eso que forma parte de la Carta de Derechos Digitales. Es decir, sabemos lo que queremos. El problema es cómo garantizamos todo esto. ¿Cuál debe ser el papel del ordenamiento jurídico para garantizar todo esto? Porque nos hemos encontrado con ciertas sorpresas en la regulación europea, por lo menos yo. Cuando yo leí la primera versión del reglamento, me resultó extraño que no hubiera ninguna exigencia ética ni de principios básicos como seguridad, fiabilidad, accesibilidad, responsabilidad, derechos fundamentales a cualquier sistema de inteligencia artificial. No está en el reglamento. Y después de 3 años de tramitación apareció un artículo 4 bis que recogía un conjunto de principios basados en la ética exigibles a cualquier sistema inteligente. Ese artículo 4 bis desapareció de la versión final. Es decir, cómo el ordenamiento jurídico debe de alguna manera de acompañar y ordenar todo esto para que todas esas cosas que consideramos cualquier persona esenciales, incuestionables, indiscutibles, cómo verdaderamente garantizarlo, y especialmente con cualquier tipo de sistema. Acabamos de ver o conocer un caso de un suicidio de un adolescente de 14 años con síndrome de Asperger en Estados Unidos supuestamente porque interactuaba con una IA. Bueno, pues yo recuerdo cuando escribí mi tesis doctoral que justo ese supuesto, en la medida que ese patrón neurológico pues me pilla bastante cerca, pues ya lo escribí en mi tesis doctoral y dibujé ese escenario. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, es nivel medio, no está sujeto a ningún tipo de absolutamente nada. ¿Qué opináis? ¿Cuál debería ser el rol del derecho? Bueno, si queréis empiezo. Has dicho muchas cosas muy interesantes. Yo sí que creo, no obstante, si me permites discrepar un poquito en este punto, que sí que tenemos obligaciones éticas trasladadas en requerimientos, o sea, requisitos y obligaciones de nuevo cuño para las IAs de alto riesgo. Esto sí que creo que ha quedado reflejado en el reglamento, en la versión final. Y lo vemos pues, en las obligaciones de información, ¿no? Que sería traslación de la transparencia, las obligaciones respecto del principio del human in the loop, la intervención humana, las responsabilidades, la obligación de utilizar la IA para hacer el bien, ¿no? La beneficencia y no la maleficencia, etcétera, etcétera. Sí que creo que ciertas de estas obligaciones, de estos principios ya invocados en aquellas primeras ethics guidelines, ¿no? De la Comisión Europea for a Trustworthy AI, sí que las veo trasladadas a las obligaciones de los sistemas de alto riesgo y alguna a los sistemas de riesgo limitado, como es la de transparencia, que al final los de riesgo limitado coincido que solo tienen obligaciones de transparencia. Si yo interactúo con un chatbot o si yo recibo un fake, un deepfake, etcétera, de algún medio, me tienen que decir que estoy interactuando con una IA o que he recibido un contenido producido por IA. Por tanto, sí que encuentro esta traslación. Creo también, y bueno, como sabéis todos, que como este reglamento fue fruto de una negociación, como es toda legislación, y muy específicamente fue objeto de una negociación política pues muy fiera en los últimos meses, incluso días antes de la aprobación. Esto es fruto pues, de esta negociación y de las diferentes visiones, ¿no? Sobre todo de una visión que no quería imponer requisitos de más para sistemas que fueran de riesgo limitado o de riesgo mínimo. Pues con ese, creo, con esa idea de evitar cargas excesivas a sistemas que no debían cumplirlos o que no tenían que cumplirlos, pensando en quizá el tejido tecnológico europeo. Pero después, además, si me permitís una reflexión de una experiencia personal, también porque la ética no es universal. La ética no es universal en todas, ¿no?, las geografías en que estemos pensando. Yo tuve la ocasión de
redactar un código de buenas prácticas en esta otra asociación que decía al principio en la inauguración, que es la ITEC International Technology Law Association, donde en plena pandemia 2021-2022 nos planteábamos si, como no acababa de publicarse el reglamento, debíamos como colectivo internacional hacer algunas recomendaciones, ¿no? Y produjimos este documento que está disponible online, que se llama Responsible AI. Y además hicimos una metodología de evaluación de impacto jurídico y ético de las diferentes tecnologías puestas a disposición, pues tanto de desarrolladores como de implementadores, usuarios y de los poderes públicos que tienen la responsabilidad de legislar. Pues bien, ahí nos dimos cuenta, redactando y finalmente negociando entre nosotros antes de plasmar estos principios, que es que la ética es lo menos homologable internacionalmente y geopolíticamente hablando, ¿no? Quizá menos y todo que la legislación, ¿no? Entonces, en aquellos principios que hacían fuerte referencia a la ética, no inventamos la rueda, teníamos muchos documentos ya que revisamos creo que fuimos 57 expertos de 17 países diferentes. Teníamos muchos documentos sobre la mesa y los principios que reflejamos al final eran los 8 o 10 principios que están en todos estos documentos, en el de la OCDE, en el de la UNESCO, en las recomendaciones o las guías éticas de la Unión Europea. Pero lo que quería decir, y la moraleja de todo ello, para mí, fue que necesitas llegar a acuerdos de minimis para poder plasmar algo. Y en aquel momento, pues claro, el derecho a la igualdad y a la no discriminación es leído muy diferente en Europa que en otros puntos. Por no hablar pues más al este, y no hace falta ir al Far East, ¿no? Asia, pero también en Oriente Medio se entiende diferente. Por tanto, esto no lo puedes codificar ni intentarlo codificar en una norma de soft law como era esta. Por tanto, trasladando esos trabajos, esas conversaciones, esas negociaciones del momento, entiendo que junto con las obviamente implicaciones económicas y de cumplimiento que había en la Unión Europea, creo que era complejo trasladar muchas más normas o muchos más principios o valores al articulado positivo del reglamento. Gracias. Antonio. A ver, el reglamento, 144 páginas y solo 10 veces menciona la ética. Y de hecho una de ellas realmente porque viene energética, por lo tanto 9 de 10, ¿no? Y de hecho casi todo es por referencia a las directrices, como comentaba Belén. ¿Qué es lo que yo creo en relación con todo lo que puede ser la normativa y en relación con la ética? Yo antes os he dicho que soy un gran defensor de la ética. También decía Belén, y creo que tiene razón en ese sentido, claro, ética es ethos, costumbres, por lo tanto las costumbres en las distintas zonas pueden ser distintas. Pero claro, una de las cosas por las que yo sí que defiendo Europa, que parece que siempre soy muy crítico, es cómo se ha construido Europa. Europa se ha construido sobre la base de la filosofía griega, el derecho romano y el humanismo judeocristiano. Y si ni siquiera vamos a defender nuestros principios en nuestras normas, pues efectivamente va a ser complejo. Y por otro lado se produce una paradoja. Se produce la paradoja de la soberbia europea. Es decir, y no solo europea, aquí diría occidental, ¿no? En el año 89, cuando cae el muro de Berlín, parece que lo que ha primado, que lo que ha vencido son los sistemas, las democracias liberales occidentales, y que son los modelos que hay que trasladar al mundo, ¿verdad? De hecho, en el año 1992, Francis Fukuyama escribe El fin de la historia, y lo que viene a decir es, oye, hay que trasladar esos modelos por el resto del mundo. Con tanto éxito como hemos tenido en Irak y en Afganistán, ¿verdad? Donde acababan terminando de caerse las personas de los fuselajes, de los trenes de aterrizaje, cuando luego los dejamos tirados, ¿no? Entonces, creo que, como veis, se producen elementos contradictorios, probablemente porque el ser humano es contradictorio per se, y como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio, y lo que tenemos que ser conscientes es que, aunque no nos guste, estamos en un mundo multipolar, y nos vamos a tener que relacionar y llegar a acuerdos con éticas distintas, con culturas distintas. Y por intentar plasmarlo a nivel geoestratégico, tendremos una Rusia ortodoxa, que está cogiendo peso, como estamos viendo,
tenemos todo lo que es Asia, no solo China, con Confucio, tenemos una India que todavía cree en las castas aunque estén derogadas normativamente, tenemos una explosión geográfica en África y un invierno demográfico en Europa y todo un continente americano junto con toda una comunidad musulmana. Entonces, vamos a tener que llegar a acuerdos con culturas y con éticas que no estamos de acuerdo con ellas. Entonces, yo sí que creo que dentro de que haya que llegar a ese acuerdo, hay una serie de principios éticos que sí que deben ser inmanentes, ¿no? Hay una serie de... Pues, al final, aquí estamos como juristas, la defensa de determinados derechos fundamentales me parece clave. Y yo creo que tendremos que ir por ahí. Antes he dicho la visión de Victoria Camps. A mí el imperativo categórico de Kant obra de tal manera que tu comportamiento pueda ser considerado una máxima de comportamiento universal, pues me parece un buen parámetro para empezar. Bueno, está claro que sumamos tantas perspectivas y yo vuelvo sobre lo que había dicho José Manuel. Realmente cuando nos suprimieron el artículo 4 bis, que había incorporado el Parlamento en su versión de junio del 23, hasta la explosión de ChatGPT, pues todos vimos un alivio. Qué bien los principios donde dicen intervención humana, explicabilidad, transparencia, robustez de los sistemas para que no sean inviolables, rendición de cuentas. Nos parecía que todo aquello recogía pues, los valores de la Unión Europea. Y fue una decepción cuando desapareció del texto definitivo, cuando los trílogos que se celebraron ese mismo año, a finales de año, entre los distintos países, con influencias de lobbies y demás, vimos que desapareció el artículo 4 bis en las primeras versiones y hubo iniciativas para que se recuperaran. ¿Cómo lo ha incorporado finalmente la Unión Europea en el texto, en el reglamento? Lo ha incorporado en el considerando 27, donde dice que hay 7 principios básicos que tienen que ser tenidos en cuenta en toda la regulación en materia de inteligencia artificial. Y, curiosamente, la OCDE lo acababa de incorporar también en un documento, con lo cual la OCDE y la Unión Europea han estado alineando tanto la definición de inteligencia artificial como los principios. Y hemos recuperado todos aquellos principios que iban en el 4 bis, pero como principios en vez de como norma. Lo hemos sacado de la norma y lo hemos llevado a los principios. Que todos los sistemas de inteligencia artificial se basen en esos principios donde es fundamental la intervención humana, la transparencia, todas esas rendición de cuentas, no discriminación, etcétera, etcétera, considerando 27. Y luego, curiosamente, aparecen 2 normas diferentes a las que ha aludido también Belén, y es, en primer lugar, en el artículo 13, cuando estamos hablando de los sistemas de riesgo limitado, donde nos está diciendo que todos los sistemas de riesgo limitado deben desarrollarse de manera transparente. Pero además engloba con el término de transparencia 2 conceptos fundamentales, el de explicabilidad y trazabilidad. Lo que está diciendo es que los sistemas que salen al mercado en la Unión Europea tienen que ser tan transparentes que tanto los desarrolladores como los usuarios sepamos que estamos trabajando con un sistema de inteligencia artificial y además que sepamos que también se pueden crear contenidos sintéticos, con lo cual que cuando interactuamos con ellos, que pensemos, ¿esta respuesta es inteligencia artificial? ¿Es inteligencia humana? ¿Esto es generación de contenidos y puedo no fiarme? Claro, que ese mensaje no puede llegar a todos. Cuando nos encontramos a la víctima de la que hablaba José Manuel, del joven que se suicida, pues es que el mensaje no es el mismo el que necesita esta persona que el mensaje que necesita un ciudadano de a pie, un desarrollador, por un lado, o un ciudadano de a pie. Y luego, además de en el artículo 13, nos lo volvemos a encontrar, y además con el carácter de general, en el artículo 50, para los sistemas que no son de alto riesgo, con lo cual es para todos los demás. Si los prohibidos los hemos sacado, los hemos expulsado del sistema, del mercado de la Unión Europea, artículo 5 del reglamento, nos encontramos que los otros sistemas son ¿cuáles? Entre otros, los sistemas de IA de uso general y los modelos de IA de uso general. Todo un artículo 50 para decirnos que todos los proveedores y desarrolladores están sujetos a la obligación de transparencia. Los que hemos estudiado Derecho de Consumo sabemos que el concepto de transparencia abarca todo. Si yo contrato con un banco
tengo que saber cuál es el alcance y la repercusión de todas las cláusulas, de la cláusula suelo, de las cláusulas del IRPH, de las cláusulas de comisiones, de gastos. Es decir, el término transparencia, si lo interpreta el Tribunal de Justicia, que lo tendrá que interpretar del reglamento hasta su máxima expresión, confiamos en que lo lleve hasta el extremo de que siempre sepamos los usuarios, los posibles perjudicados por el uso adecuado o inadecuado de la inteligencia artificial, todo el contenido del sistema, toda la información que genera el sistema. Es decir, lo que quiere el reglamento es que los usuarios, y lo dejo por si hablamos de alfabetización, al final estemos preparados hasta las últimas consecuencias. Principios en el considerando 27, norma imperativa en el artículo 13 para los sistemas de alto riesgo, artículo 50 para los otros sistemas en los que interactúa, dice, contempla dos supuestos, para cuando se interactúa con personas, cuando el sistema interactúa con personas, y también para los, dice, sistemas de IA de uso general, que son los que se construyen en base a los modelos de IA de uso general de los artículos 51 a 56. Todo un propósito de implementar esos principios, pero diluyéndolos quizá, a lo mejor no tanto con las dos normas imperativas, cuando los dos que regula sistemas de alto riesgo y modelos de IA de uso general y sistemas están aludiendo a la necesidad de transparencia. Con menos rigor encontramos la intervención humana, que no puede dejar de existir, según declaran los principios en el considerando 27. Sí, pero es que luego viene el señor Trump y le dice a Elon Musk y a Sam Altman que hagan lo que les dé la gana. Y ya está, se rompe el... Tal cual. Lo que ocurre es que no podrán comercializar aquí esos sistemas. ¿Seguro? O sea, no. A ver, ¿Seguro? vamos a ver. A mí me preocupa mucho. Yo no soy tecnóloga y es imposible poner puertas al campo. Esa es la realidad. Pero si el sistema funciona en el mercado y no funciona cumpliendo las obligaciones y requisitos, los sistemas de alto riesgo tienen que cumplir todos los requisitos ex ante y tienen que cumplir los export, y después de cumplirlos están sujetos a el seguimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando un sistema? Claro, el problema está en cuando un sistema que hoy es de no alto riesgo, de riesgo limitado, como ocurre con los modelos de IA de uso general, siguen en avance tecnológico avanzado y se convierten en sistema de alto riesgo. O devienen en sistema prohibido. Es que la escalabilidad es tal que es que no somos capaces de preverla. Pero claro, el tema está en que los expulsaremos del sistema. Por lo pronto se llevarán sanciones, pero también se las llevan con el Reglamento General de Protección de Datos y parece que no acaba de ser suficientemente eficiente. Siguen incurriendo en las mismas irregularidades. Bueno, yo quiero pensar que va a funcionar esto igual de bien que el Reglamento General de Protección de Datos. Y miro a nuestro recién nombrado director adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos. Enhorabuena, Paco, qué orgullo. Un aplauso. Qué orgullo tenerte entre nosotros y estar con un sabio en la materia, con lo cual yo no me atrevo a hablar de este tema mucho delante de él, ¿no? Perdón por Yo mi solo, si me prudencia. permites añadir a lo que decía Carmen, que para eso tenemos, ¿no?, el sistema de vigilancia post-comercialización, que esperemos pues, que se implemente de una manera rigurosa y lleve a cabo pues, un control intenso, ¿no?, de lo que devengan todos estos sistemas, porque todo esto no es, como decías, inamovible, no nos quedamos, cada versión es diferente de la anterior y cada mañana leemos en la prensa, ¿no?, las nuevas vicisitudes y lo que se nos preparan, ¿no? Vamos a confiar en esto y antes decías también, yo creo que es una clave, tenemos una norma plagada de conceptos jurídicos indeterminados, como yo les digo a mis alumnos siempre, que nos tendrán que interpretar, ¿no? Primero las autoridades las tenemos ahí poniéndose en marcha, poniendo los primeros palos de la casa, ¿no? Algunas más que otras, ciertamente. Tenemos una AI Office que ya nos está dando documentos, estándares, guías, etcétera, y yo creo que está haciendo una actividad encomiable. Veremos cómo todo eso se traslada
finalmente al cumplimiento real. Y es que si no ponemos ya en las propias entidades, ¿no?, sistemas de supervisión, de evaluación continua, etcétera, etcétera, de control en definitiva, pues se nos va a quedar un pelín cojo, ¿no? Vamos a ver cómo va todo esto. Y tú lo decías, ¿no?, aparte de las autoridades de control, las que hay en cada país, nos tendrán que interpretar los tribunales estos conceptos jurídicos determinados hasta dónde llegamos. O sea, vamos a asistir seguro a las primeras cuestiones prejudiciales en muy breve y esperamos tenerlas resueltas. A mí me preguntan los alumnos, oye, ¿y esto cómo se interpreta? Digo, pues qué sé yo. Yo te puedo decir lo que he leído en la literatura, ¿no? Y cómo yo a los clientes les asesoro que hagamos en cuanto a esto, ¿no? Pero no lo sabemos. Claro. O sea, ahí tenemos una inseguridad jurídica que tendremos que con el tiempo ir cubriendo, ¿no? Mira el concepto de la transparencia algorítmica, ¿no? Esto que tanto obsesiona desde el punto de vista ético, y aquí, que lo has comentado tú también antes, Rodolfo. Vamos a ver, el reglamento es un instrumento horizontal que lo que pretende es analizar los distintos niveles de riesgo, ¿no? Y cada vez que introducimos un riesgo en el mercado, lo que hacemos es regularlo, dotar de responsabilidades, una agencia que supervisa. Pero yo os voy a preguntar, ¿cuántos de vosotros miráis las poleas del ascensor cuando subís por las mañanas o abrís el motor del coche? Quiero decir, para no obsesionar tampoco a la ciudadanía con la transparencia algorítmica, entre otras cosas, porque desde un punto de vista técnico pasan dos cosas. ¿Yo voy a revelar la fórmula de la Coca-Cola porque me lo diga la Unión Europea? Así, para empezar. Probablemente no. Y segundo, hay veces que en las cajas negras es que ni los propios ingenieros saben lo que pasa, porque estamos hablando de bases de datos vectoriales. De hecho, cuando ChatGPT sale para adelante, una de las cosas que dice Sam Altman es, no sabíamos que ChatGPT podía traducir. Quiero decir que hay que tener en cuenta, dentro de que, por supuesto, lo que tendremos que hacer, igual que hemos hecho con los ascensores y con los coches, pues es establecer, pues eso, las típicas certificaciones, evaluaciones de conformidad, pero que yo creo que tampoco tenemos que obsesionar a la ciudadanía con la transparencia algorítmica. Perfecto, pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Voy a tener que ir finalizando para ajustarnos a los tiempos. Se me quedan infinitas preguntas en el tintero por haceros y aprovechando que os tengo aquí. Quizás un poco como conclusión, hilando pues precisamente por lo que acabas de comentar, Antonio, y ante la ya exigencia de determinados aspectos del reglamento, lo que se refiere a sistemas prohibidos y alfabetización, y sobre todo lo que viene este mismo año a partir de agosto, que va a afectar también no solamente a empresas desarrolladoras, sino también a entidades usuarias en administraciones públicas o empresas privadas. Es decir, ¿cuáles serían esos aspectos básicos de cumplimiento que debería considerar pues, una entidad pública o una empresa y que debería abordar ya necesariamente dentro de este año de cara a enfrentarse pues, al reglamento como una norma más que va a tener que tener en cuenta a la hora de sus programas de cumplimiento normativo? ¿Queréis arranco yo con lo que me parecen las directrices? Vamos a ver. Que un reglamento tenga 144 páginas y unas directrices 140 me parece impresentable. Así de claro, así para empezar, porque significa que algo no hemos hecho bien, o no lo hemos hecho bien al principio o no lo hemos hecho mal al final. En relación por el tema de los sistemas prohibidos que ya están en funcionamiento. Y claro, aquí también una vez más, y tiene que ver mucho con la alfabetización, las empresas no están cumpliendo, pero es que no saben que tienen que cumplir. O sea, las empresas, y estoy convencido de que todos los que estamos aquí, que nos empiezan a preguntar, pues estamos haciendo un poco de greenwashing o, si queréis, ethics washing con las empresas, de decirles, pues mira, ve haciendo esto, no tengo muy claro qué tengo que hacer. Es igual que cuando salió la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Bueno, tú prepárate un manual por si vienen y por lo menos que no seas responsable, ¿no? Pues ese es ya llegaremos luego al estándar que fije algún despacho, como hemos copiado los modelos de due diligence y las reps and warranties, aparecerá un modelo en el que más o menos estaremos todos cómodos. Creo que es como acabaremos llegando. Pero claro, ya están en vigor los sistemas prohibidos, ¿no? Y las empresas... Yo estoy asesorando a varias de inteligencia artificial y están más perdidas que un pulpo en un garaje. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Básicamente, preconstituir prueba directamente. Oye, ¿que hay que hacer alfabetización? Ahora, rápidamente, venga, vamos a hacer unos cursos, grábalos en Zoom. Grábalos en Zoom, ya. Oye, que vamos a implementar un sistema que puede ser considerado alto riesgo. Tú empieza a coger documentos, aunque todavía no sea prohibido. Y luego es verdad que...
muchas empresas de marketing, claro, están muy perdidas porque llevan haciendo growth hacking y técnicas de black hat y tal, y les dices, oye, que esto no lo puedes hacer. Dice, bueno, tampoco puedo hacerlo de protección de datos y ahí sigo, ¿no? Ahí llegará ya luego Paco y ya lo arreglará, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la clave precisamente está en la alfabetización. Y aún así no está bien definida, ¿no? O sea, la tenemos en el considerando 20, en el 56, en el 91, y luego también en el propio artículo 3 en definiciones y en el artículo 4, pero todavía alfabetización suficiente. Vale, ¿y eso qué es? Un máster, el maravilloso diploma que dirige Carmen y que tengo la suerte de participar, el diploma que dirige Rodolfo, el curso que me veo en YouTube. ¿Qué es alfabetización? Porque sí que creo que es importante, ¿no? Entonces probablemente tengamos que definirlo mucho mejor. En fin, dejo aquí, ya veis que soy siempre un poco polémico, pero bueno, por despertar conciencias. Sigo y discrepo cariñosamente de ti. Vale, pues como quieras, Carmen. Todo eso y muchas cosas más, ¿no? Efectivamente, hace 2 años, cuando no teníamos reglamento, los clientes nos preguntaban ¿y qué hacemos?, ¿no? Y les decíamos esto, empecemos a documentar cosas, ¿no? Y empezamos a documentar en base a las versiones intermedias que íbamos conociendo, ¿no? Pero ahora ya tenemos una norma negro sobre blanco. Entonces, yo creo que ahora lo que les tenemos que decir, o vaya, lo que les decimos, es que mapeen, ¿no? Si se trata de un usuario, un responsable del despliegue en los términos del reglamento, mapeen las IAs que tienen. Como tú decías, como se decía antes en la otra mesa, hay IAs desplegadas en todas las organizaciones, lo sepan o no, y muchas más de las que se imaginan, ¿no? Mapeen ustedes las IAs. Si se trata de un desarrollador, pues obviamente ya hace tiempo que están en ello. Y si es este último caso y si son de alto riesgo, como esa en algún supuesto que tengo que lidiar yo, pues hay que empezar a cumplir con los requisitos, ¿no? Hay que empezar a pedir las evaluaciones de conformidad. Pero ¿tú crees que Telecroqueta SL es capaz de mapear los riesgos? No, pero alguna de reconocimiento facial que yo tengo en mente, sí, y hace 2 o 3 años que ya estamos en ello. Empezar a cumplir los requisitos. Ya sé que los estándares no están, pero tenemos que preparar y en el momento que tengamos los estándares, pues pasar ahí, ¿no? y registrar el sistema en la Unión Europea, documentar todas las obligaciones de transparencia, las obligaciones de información, las instrucciones al usuario, el desplegador, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a los desarrolladores, ¿no? En cuanto a los desplegadores, pues lo que decía, mapear, sacar las IAs. Si no las tenéis, implantarlas. Yo estoy es público, estoy en un grupo de trabajo de expertos de la Generalitat de Cataluña que estamos asesorando en cómo implantar la IA para la mejora de la administración pública, ¿no? Claro, es que lo primero que dijimos es que ya tenéis muchos sistemas de IA, ¿no? Vamos a verlos. Y efectivamente había un trabajo previo y hay muchas IAs, pero se ha de implantar de una manera, en fin, sostenible, robusta, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista hay otras obligaciones que cumplir, ¿no? Hay que, por ejemplo, cumplir con el artículo 27 de realizar obligaciones de impacto en derechos fundamentales, las clásicas frías, ¿no? Vamos de los PIAs a las frías, y que creo que aludías, Carmen, y tenemos que cumplirlas. Hasta hace 2 días, 2 semanas, no teníamos modelos. Ya tenemos modelos muy buenos de la PDCAT, por ejemplo, nos van a explicar después en una de las mesas, y tenemos algunos otros modelos internacionales. Estoy pensando en los métodos de Juderia, etcétera, buenos, que nos van a ayudar. Empecemos, porque eso no es un trabajo que se acaba en un mes, es un trabajo que además pide la norma que sea iterativo, ¿no? Y que en todo momento esté mantenido, etcétera, etcétera. Empecemos. Yo creo que hay muchas actividades, bueno, así lo vivo de hecho con los clientes, y hay que pensar, y hay que empezar a documentar que efectivamente eso, quizá de aquí a 2 años, cuando tengamos la interpretación de las autoridades de control y de los tribunales de justicia, lo vamos a tener que adaptar sin duda alguna, pero es que no debería, creo yo, no deberíamos empezar en el momento que tengamos todos esos conceptos jurídicos y esas obligaciones ya determinados, pues entonces estaremos haciendo un poquito tarde. A ver, perdona, fíjate, hay varias cosas. Es curioso que, por un lado, ya han establecido directrices, 140 páginas, para aclarar los sistemas prohibidos.
Pero también es curioso, ahora mismo, aunque las inspecciones de qué sistemas prohibidos están funcionando en el mercado de la Unión Europea siguieran adelante, no se pueden sancionar porque las sanciones no empezarán a aplicarse hasta el 2 de agosto, si están establecidas, porque hacen falta desarrollos en cada uno de los 27 Estados miembros, con lo cual, ahora mismo, los sistemas prohibidos pueden estar campando a sus anchas, por mucho que haya entrado en vigor. Es verdad que las directrices, bueno, se han lanzado con el efecto de divulgación y de decir, esto va en esta línea, todo lo que sea la manipulación, todo va en esta línea, pero mientras no haya sanciones, pues un brindis al sol. Las garantías, faltan las garantías. Tal cual, la cuestión más efectiva, lo que hace, si a mí no me dicen que no puedo ir a más de 200 y me gusta la velocidad, pues lo mismo pongo el coche a 200, porque como no hay sanciones, pues ¿de qué valen las prohibiciones si no hay sanciones? Y lo curioso es eso, que hasta el 2 de agosto no tienen que estar preparadas para su aplicación, porque todo entró en vigor el 1 de agosto del 2024. Con lo cual, bueno, los tribunales tardarán mucho más, pero sí que es verdad que los tribunales nos crearán mucho más que esas 140 páginas de directrices, porque cuando los tribunales europeos, el TJUE, coge una materia como las cláusulas abusivas en la Directiva 93/13, es que nos hemos encontrado la mayor proliferación en una materia que dices, ojo lo que han dado de sí 11 artículos, aquí con 113 no te quiero ni contar y con 13 anexos, lo que puede llegar a generar el Tribunal de Justicia. En cuanto a la alfabetización, pues es verdad que el artículo 4, cuando nos habla de la alfabetización, se refiere a formar, a concienciar, a preparar en las empresas, que dices, ¿cómo preparo? ¿Qué les cuentan? En el fondo, bueno, yo creo que en el fondo lo primero que hay que contarles son las directrices aquellas de 2019, que también eran del 19 de la OCDE y que se han validado en el considerando 27, pues un poco para introducir la ética, los valores, para que tomemos conciencia de que los sistemas tienen que ser éticos, seguros, porque lo que hace falta es concienciación. Pero es que si el artículo 4 solamente va dirigido a los desarrolladores y proveedores, resulta que en el considerando 20 está diciendo que la alfabetización también es, y utilizo un término, para los afectados por la IA. Yo puedo ser afectada por la IA. Puedo ser afectada por la IA cuando opero con ella y le hago una consulta, pero puedo ser afectada tercera, y entraríamos en un tema que también a José Manuel le encanta, que es el de la responsabilidad civil. Puede verse afectado un tercero, responsabilidad extracontractual, porque a lo mejor a mí me han dejado fuera de una ayuda porque el sistema de IA del Ministerio de Economía, de Hacienda o de la Seguridad Social ha introducido un factor, o el programa no es todo lo perfecto que cabe esperar y me deja fuera de un sistema de ayuda de la DANA, por ejemplo. Yo, tercero, que no opero ni sé operar con inteligencia artificial, también puedo ver afectado, en definitiva, por un sistema de inteligencia artificial, con lo cual hace falta concienciación, alfabetización, formación absoluta en todos estos temas, pero igual que las hemos tenido en seguridad vial. Somos objeto de un atropello, tienes que respetar las normas de tráfico y, evidentemente, todo el que opera en materia de IA, todo el que desarrolla y demás, está sujeto a la responsabilidad contractual, como Air Canada cuando coloca un chatbot y comete errores, y también responde extracontractualmente. Y si me dejáis un apunte en relación con esa directiva... Venga, ¿sí? va. Venga, sí. En relación, vale, gracias. En relación con la directiva que nos han retirado del avance de la resolución, pues es que yo hasta me alegro. Pero me alegro porque quiero pensar que le van a poner solución. Cuando después del libro blanco de inteligencia artificial hubo varias resoluciones del Parlamento Europeo, que manda mucho, la Comisión propone, pero el Parlamento es el que se pone las botas y es el que dice cómo tienen que ser los textos. El Parlamento Europeo lanzó 3 resoluciones, una de ellas de responsabilidad civil, 20 de octubre del 20. Y en aquella resolución dijo, esta materia de inteligencia artificial en aquel año 20, que no hace tanto, es tan disruptiva que tiene que ser objeto de una regulación vía reglamento, no directiva, vía reglamento, para armonizar, para que los 27 Estados miembros tengamos la misma norma.
tiene que ser vía reglamento. Y además, como la inteligencia artificial tiene caja negra y es imprevisible y crea contenido, y no conocían a ChatGPT todavía, a Antonio le encanta ChatGPT, bueno, pues con todo y con eso, ya la Unión Europea dijo que lo que había que proclamar es una responsabilidad objetiva, al margen de la culpa. ¿Qué ocurre? Que los lobbies y demás hicieron que se lanzara aquella propuesta junto con la de responsabilidad por producto defectuoso en septiembre del 22. Del 22. 28 de septiembre del 22. Y la de productos ha salido adelante y la otra no ha habido forma. 2 artículos dedicados a la responsabilidad, estableciendo presunciones y garantizando pocos a los afectados, a los dañados por inteligencia artificial. ¿Qué confiamos? Pues igual que existe una responsabilidad objetiva en la navegación aérea o en la energía nuclear, que nos den una norma, reglamento de responsabilidad objetiva para la inteligencia artificial y que obliguen a concertar seguros a todos aquellos desarrolladores, productores y demás, responsabilidad solidaria, todo un régimen de responsabilidad objetiva donde se prescinde de la culpa y garantice el uso correcto de la IA. Porque solo así haremos lo que ya dijo von der Leyen cuando presentó la propuesta de reglamento. Se trata de crear una IA segura, confiable y ética. De otra manera es imposible. Muy bien, Carmen, gracias por tu... Mi opinión. Eso es mi opinión, lo dejo claro. Bueno, puede estar equivocada. me conoces y sabes que estoy totalmente alineado contigo y opino lo mismo. Bien, con esta última intervención finalizo esta mesa. Agradeceros, Carmen, Belén, Antonio, vuestra participación, a todos ustedes por soportarnos y rogando disculpas a la siguiente mesa porque le hemos robado pues unos 10 minutillos, pero bueno, de nuevo, gracias y espero pues que haya satisfecho pues las expectativas de esta mesa y el tema, por supuesto, cualquier hilo del que tiremos, pues nos daría para estar todo el día hablando y posiblemente varios días seguidos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor.